Listo, esta es la tercera llamada. Son las 10 en punto. Buenos días a todos los que se integraron en estos dos últimos minutos. Vamos a dar comienzo en este webinar, hoy jueves 13, planeado por Grupo Padilla. En Grupo Padilla creemos en los webinars cortos, de manera eficiente, donde se comparta información con gran contenido de valor. Por ende, no haremos una gran presentación de servicios, que por supuesto, si alguno está interesado, quedamos a sus órdenes. No haremos una presentación exhaustiva del ponente, que soy yo, una servidora, y que de una vez aprovecho para presentarme solo con nombre y cargo, y nos arrancamos sin más. Nancy Gómez, a sus órdenes, en la Dirección General de la División de Agencia Banal de Grupo Padilla. El desarrollo del webinar del día de hoy, tenemos una hora máximo. El compromiso no es irnos más allá de una hora por los compromisos de todos los involucrados. Entonces, la estructura es los primeros 30 minutos a 30, 40, si esto se alarga un poquito, estarán sus micrófonos en silencio. Eso no quiere decir que si en el transcurso tienen dudas, pueden ir anotándolas en el chat, dejando algún medio de contacto, ya sea un correo o un celular, en caso de que no nos dé tiempo de resolver todas las dudas. Lo haremos, el compromiso es hacerlo el día de hoy en el medio de contacto que nos dejen en el chat. La otra forma de participar es dando clic en la reacción de luz verde. En el momento final de este webinar, les abriremos con gusto el micrófono si quieren participar de viva voz con preguntas o algún comentario que pueda servirnos a todos los involucrados. También el chat está abierto y está a sus órdenes, porque el equipo técnico de sistemas de Grupo Padilla está muy pendiente de algún conflicto que tengan en cuestión de sonido o de video. También estará a sus órdenes. Y bien, les prometí que sin más preámbulo, así es que daremos inicio. El tema que nos involucra el día de hoy: formas de exentar el cumplimiento de NOMS. No se asusten, no veremos temas como de evadir o lagunas. Sí las mencionaré, ya casi no hay lagunas. La verdad es que cada vez la autoridad va acotando y va cerrando filas en pro del cumplimiento de las normas. Entonces, nos concentraremos básicamente en revisar todos los 17 numerales o fracciones que contiene el numeral 10 del acuerdo de normas. El acuerdo de normas no se llama así, tiene un nombre muy largo, ahorita lo repasamos. ¿Y por qué tiene tanto revuelo, tanta importancia para nosotros en Grupo Padilla el día de hoy este tema? Recientemente, muy recientemente, les hablo del 30 de julio del presente año, Secretaría de Economía envió un anteproyecto a COFEMER. COFEMER es la Comisión de Mejora Regulatoria. ¿Qué sucede en este anteproyecto tan importante para todos los involucrados en la parte de comercio exterior, básicamente en las importaciones a territorio nacional? En este pretende derogar, entre otras cosas, la fracción octava que tanto hacemos uso todos los días, en su inciso A, B, C y D. Esas cartas que el agente banal o el importador nos dicen: yo no voy a cumplir la NOM porque me encuentro en alguno de los supuestos del numeral 8 en algún inciso. Pues mándame tu carta. La revisamos, está fundamentada, está correcta, ok, la adjuntamos y la volvemos y documentan en el pedimento, y es una forma de exentar. Pretende este anteproyecto derogarla. El anteproyecto del 30 de julio que les comentaba ya fue desechado por la Comisión de Mejora Regulatoria. Fue desechado el pasado 6 de agosto. Esto es muy reciente. Sin embargo, Secretaría de Economía al día siguiente, el 7, vuelve a enviar su anteproyecto, un segundo anteproyecto. La comisión lo desechó
lo declaró improcedente porque son muchas hojas, pero básicamente le dice a Secretaría de Economía que sus modificaciones al acuerdo de NOMS generarán costos para los usuarios, o sea, para los importadores, y que haga un mejor análisis y que justifique verdaderamente los cambios que está proponiendo. Pues alrededor del presente webinar, cuando toquemos los puntos que afecta, les iré comentando con todo gusto lo que nos involucra en este anteproyecto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tipos de normas. Tenemos tipos de normas mexicanas solo para enmarcar y ya comenzar de lleno. Tenemos normas de calidad y seguridad. Tenemos, voy a dejar de compartir un segundo. Tuvimos una pequeña desconexión. Ya estamos listos. Ahí se ve de nuevo la presentación. Bien, tenemos normas de calidad y seguridad, tenemos normas de información comercial, que son las que en este momento el anteproyecto afecta, que es el numeral 3, información comercial etiquetado básicamente. Y tenemos normas de control sanitario y zoosanitario fitosanitario. Recordemos que en dónde está el listado de las fracciones arancelarias que están sujetas al cumplimiento de alguna norma. Están en este acuerdo de normas que aquí se especifica dentro de un anexo 2.4.1 de las reglas de la Secretaría. No son las reglas generales que emite el SAT, son las reglas de economía. En su anexo tenemos vaciado el acuerdo de NOMS. De hecho, en la siguiente les puse la liga en donde pueden descargar. Les recomiendo no descargarlo, sino tener la página en favoritos a la mano para consultarla. El acuerdo es muy grande porque enlista muchísimas fracciones arancelarias que están sujetas a las diversas normas. Entonces, este acuerdo debe estar publicado en Diario Oficial, debe ser formal para que efectivamente tenga validez legal de ser exigible en el punto de entrada en el país. Las normas, otro recordatorio importante es que las consideramos regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, que conforme a 52 y 36 de Ley Aduanera, si nuestra mercancía a importar está sujeta al cumplimiento de una norma, tenemos que acreditar su cumplimiento anexando un certificado de cumplimiento al pedimento o bien la carta de exención, transmitirla vía e-document. Bien, este acuerdo tiene un numeral 10, que es el que vamos a revisar, pero sin antes pasar por esta diapositiva. Ya me salté. El nombre completo que les iba a recordar. El nombre completo es todo este acuerdo que identifica fracciones arancelarias de la tarifa, de los impuestos. Bueno, ya lo acaban de leer con calma ustedes, porque es muy largo, pero este es el nombre correcto, que es el que tenemos que colocar en nuestras cartas, por ejemplo, cuando tenemos que fundamentarlas. Y básicamente este acuerdo, que está baseado en este anexo 2.4.1, que identifica las fracciones arancelarias de los productos sujetos a normas de calidad, de seguridad o de los tipos que vimos en la diapositiva pasada. Y también detecta cuáles pueden ser objeto de exentar, conforme al numeral 10, básicamente, que es, insisto, el que vamos a desglosar en sus 17 apartados. Aquí está la liga de SNICE, es el Centro Nacional de Información de Comercio Exterior. En esta página pueden encontrar el acuerdo completo debidamente actualizado. Incluso también hay una liga que los lleva a CONAMER a revisar el anteproyecto,
pero si necesitan la liga específica del anteproyecto, también con gusto se las compartimos. Esta presentación va a ser difundida por correo y esperaremos quien necesite las ligas o algún oficio de los que hablaremos, también de regreso les responderemos adjuntando. Les recomiendo de verdad tener esta página en favoritos para consulta. Además del acuerdo, pueden consultar cualquier norma que esté vigente, también oficios o criterios que va determinando la autoridad en relación a todo el cumplimiento de normas. La estructura del acuerdo de NOMS. Se los resumí, espero que este pueda ser un esquema claro. En el numeral 1 vamos a tener todo el listado de las fracciones arancelarias que están sujetas a normas de calidad y seguridad. Y en sus numerales 5 y 9, que están entre paréntesis, nos dice de qué forma vamos a cumplir con esas normas. Que básicamente, por ejemplo, el 5 lo conocemos bien, es el que nos dice que debemos anexar un certificado de cumplimiento de norma. En el numeral 3 tenemos todo el listado de fracciones arancelarias con la norma que le toca cumplir y son normas de etiquetado e información comercial. En este numeral 3 hay 15 normas de esta naturaleza de etiquetado y su numeral 6 del acuerdo es el que nos dice cómo debemos cumplirla. Me voy a detener un poquito en este numeral 6 porque el tema del anteproyecto que afecta básicamente va para pegarle ahora al tema de las normas de etiquetado e información comercial. Solo para recordar, este numeral 6 no se mueve mucho en el anteproyecto, solamente hace una mención al 5TER para considerar ahorita alguien que de verdad tenga una duda del 5, no es materia el 5TER, así es que me voy un poquito rápido, pero sí me gustaría puntualizar el numeral 6. ¿Cómo podemos? La primera opción de cumplir una norma de etiquetado y de información comercial es evidentemente que el producto que vamos a importar contenga la etiqueta con todos los requisitos, que sean correctos, que sean claros, conforme nos indica la norma. Paréntesis, ¿por qué está tan en boga este tema? Recordemos que por ahí viene, para entrar en vigor en octubre de este año, la modificación a la norma 51, que es la que nos rige para etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Hay mucho revuelo en relación a esta modificación de norma, pues impone obligación de poner rombos, por ejemplo, básicamente va en contra de la comida chatarra, ¿no? Para que sea muy claro y específico los daños o el azúcar que contiene. Bien, este numeral 6, entonces me regreso, estábamos en cómo cumplimos básicamente una norma de etiquetado, teniendo la etiqueta correcta, pegada debidamente en el producto a importar, pero también da la opción que podamos importar en depósito fiscal en un almacén general de depósito que esté acreditado para comunidad de verificación, en donde podemos dar cumplimiento y al momento de hacer extracciones, pues cumplimos perfectamente con la norma. La tercera opción de cumplimiento que está vertida en este numeral 6 y se va a seguir conservando según el anteproyecto son las famosas UVAs, los contratos que adjuntamos y volvemos y documentan en el pedimento, donde decimos que la mercancía se va a importar a un domicilio particular, pero que ya celebramos con una unidad de verificación el compromiso de que va a ir a revisarme. Los compromisos sí se cambian, eso es bueno, ahora dan un poquito más de tiempo, porque hoy en día, bueno, un poquito más y no, porque se va a 20 días, hoy en día tenemos 15 y 40 días cuando tenemos más de 100,000 productos a etiquetar. Tengan cuidado porque hemos detectado que se presenta, que meten contrato, los clientes nos mandan contrato con una unidad de verificación, pero no cumplen con los dos requisitos para tener acceso al contrato de uva, que es tener activo su padrón de importadores al menos en los 2 años anteriores a la operación que nos ocupa y
haber hecho importaciones con un valor de al menos $100,000 en los 12 meses anteriores. De pronto, estos dos aspectos nadie los revisa. La unidad de verificación realmente no lo revisa. El importador, pues, ante la necesidad, lo pasa por alto. El agente aduanal llegamos y si nos mandan un contrato con la unidad de verificación, pues también se puede ir. Entonces, tener cuidado en que si vamos a cumplir una norma de información comercial con una UVA, cuidemos que los dos requisitos se estén cumpliendo. De lo contrario, en una auditoría de la autoridad o en un reconocimiento aduanero, nos lo podrían cuestionar y echar para atrás. Bien, por eso me quería detener en el numeral 6. El numeral 2 tenemos listadas fracciones que deben cumplir normas fito y zoosanitarias. En el numeral 4 solo tenemos normas que son sujetas a los productos de exportación y básicamente denominaciones de origen, como ahorita el que recuerdo, tequila, sotol, lo tenemos en el numeral 4. Y los numerales 5, 7 y 11 nos dicen cómo cumplir los de los numerales 2 y 4. En el numeral 8 tenemos normas que le llamamos especiales, que son normas de emergencia. Estas generalmente están en vigor 6 meses, con la posibilidad de sí ser prorrogadas. Hoy en día no tenemos ninguna norma vigente en este numeral 8, pero ahí está listo para cualquiera que se necesite. Bien, ahora sí empezamos de lleno con los supuestos, con las fracciones del numeral 10, que son formas de exentar. Antes de comentar estas primeras 6, que estas primeras 6 las quise agrupar en una sola porque se parecen, no son muy comunes que usemos todos los días. Nosotros como responsables de áreas de comercio, de tráfico, de logística, pero las tienen que tener ahí para conocerlas. Antes de comenzar con estas 6, recordarles el título del numeral 10. Nos indica que si somos o si tenemos nuestra mercancía listada en el numeral 1, 3 y 8, que ya los vimos en el esquema anterior, si estamos en el numeral 1, 3 y 8, entonces podemos empezar a ver si estamos en uno de los supuestos del numeral 10 de exención. De pronto perdemos de vista eso, creemos que donde esté mi fracción en los numerales de cualquier punto del acuerdo de normas, podemos tener acceso a una de estas formas de exentar, y no es así, solamente si estamos en el 1, 3 y 8. Estos 6 se parecen, ¿por qué? Porque son operaciones especiales que justo están definidas en reglas y ley aduanera. Ejemplo, equipaje de pasajeros, pues es algo muy específico, que alguien puede tener su diccionario y decirme, para mí equipaje es tal cosa, no es el lenguaje de cada quien, es el lenguaje de la definición que maneja ley aduanera y reglas de comercio exterior. Por ejemplo, el equipaje es ese listado enorme que conocemos que se puede considerar equipaje cuando traemos a máximo 2 cámaras, determinado número de litros de vino, determinado 20, 30 apuros, también me acuerdo que maneja ese listado. El menaje de casa también es conforme a la descripción y que se haya documentado conforme a ley aduanera y reglas. Muestras y muestrarios. Este es de los más importantes que día a día sí nos piden acogernos a este supuesto 3 para exentar el cumplimiento de normas. Sin embargo, entendemos que para ustedes, importadores, para los de comercio exterior, perfectamente saben que hay que ajustarnos a la definición de muestras y muestrarios de ley aduanera. Sin embargo, el gerente de producción, el gerente de planta, de pronto hacen compras internacionales de algo que ellos en su lenguaje o en su diccionario creen que es muestras. Y efectivamente, para la empresa entra en la definición de muestras, pero no para la definición aduanera. Entonces, no podremos tener acceso. Recordemos que muestras básicamente es requisitos que deba tener $1 de valor, que estén inutilizadas, que no sean mercancías de difícil identificación. Está descrito en la regla 9 de la tarifa y también hay una regla en las reglas de comercio exterior.
La fracción 4, tenemos mercancía de habitantes de zona fronteriza, deben de ser para su consumo y evidentemente esto también está limitado, si no sería una pachanga en el cruce de mercancías para exentar en frontera, está limitado a $150 por día. Los beneficios de las embajadas, que bueno, esos tienen todos los beneficios del mundo, embajadas y organismos internacionales también no exentan normas, y las empresas, el numeral 6, que tienen fiscalmente que están habilitadas para recibir donativos. Estas 6 supuestos no nada más tienen este beneficio, normalmente tienen otro tipo de beneficios para además regulaciones y restricciones, para arancelarias también. Entonces, bueno, pues también para normas tienen sus beneficios. Insisto, no son las más usadas, pero es pertinente recordarlas. El numeral 7 y 8 son de los que pretenden ser derogados por el anteproyecto. Hay que tomar nota para dar seguimiento. También les recomiendo que sí entren a CONAMER, que sí sean partícipes, que manden su correo con los comentarios. Nosotros los vamos asesorando si no encuentran la liga correcta, pero sí es importante pronunciarnos porque la autoridad, Secretaría de Economía, tal parece que identifica que todo lo que usábamos para cartas de exención, hablando del 8, en el inciso A, B, C y D, eran para la norma 51 que va a entrar en vigor. Y no es cierto, tenemos, ¿cuántas normas dijimos de etiquetado? 15 normas de etiquetado vertidas en el numeral 3. Bien, el 7 y 8 y también el 15, la fracción 7, 8 y 15 de este numeral 10 son las que pretenden derogar. El 7, ¿cómo está hoy en día? Es para las personas físicas que importan directamente para su uso propio. No crean que nada más es así de maravilloso. Tenemos abajo de ese texto 64 normas de calidad que no aplican. O sea, me permiten exentar si soy persona física y si las voy a utilizar para mi uso directo con una carta bajo protesta. Pero si identifico que soy una norma de las 64 abajo listadas, no puedo tener acceso a este beneficio. Este es uno de los cambios de 2018 que nos puso en jaque y nos da todavía hoy en día muchos dolores de cabeza en esos últimos cambios para temas de normas de calidad. Antes, la verdad es que era un abuso tremendo en el que no era la naturaleza de este artículo pretender que se exentaran normas de calidad, por ende ya lo acotaron y era una laguna realmente porque no estaba prohibido y entonces hacíamos uso excesivo de esa falta de acotación. Entonces, nada más también como recordatorio, tenemos el anteproyecto del 30 que ya fue desechado por CONAMER, pero está uno vigente a partir del viernes pasado, que fue 7 de agosto. Denle seguimiento, por favor. Apenas lleva 4 comentarios de la industria y el que se ha pronunciado más es la industria farmacéutica, porque indica que él sí necesita un reempaque, por ejemplo, condiciones especiales para reetiquetar o reempacar mercancías. Entonces, como que de pronto de un día a otro le van a derogar la fracción 8 con la que podía meter carta y exentar el cumplimiento. Lo cumplía después. Cumplirlo de la forma que quiere con el numeral 6 implica costos y tiempos extra. A nadie nos gusta, ¿no? Depende de la postura. Siempre el tema de las normas es controversial, porque si lo vemos como consumidor, por supuesto que es padrísimo llegar y saber que estamos consumiendo un artículo que cumple las normas. Sin embargo, verlos desde los zapatos del importador, donde me cambian las cosas a las cuales venimos acostumbrados y es más costo y es más tiempo, es lo complicado. Sin embargo, yo recomiendo pues hacer una media, porque finalmente es buscarlos como sí, darle cumplimiento con una mayor planeación para que no afecten costos al momento de llegar al país, o bien usar las alternativas como el depósito fiscal para etiquetar antes de hacer las extracciones, o bien a ubicarnos perfectamente en un numeral de estas fracciones que estamos viendo, de alguna de estas 17 fracciones. El 8 fue conocido por todos en el inciso A, B y C.
para la prestación de sus servicios, para su proceso productivo, para la enajenación especializada y para recondicionamiento de empaque, utilizado todos los días masivamente por todos. A veces, insisto, algunos por abuso. Antes del 2018, nosotros nos encontrábamos de pronto importadores que nos mandaban carta para exentar cumplimiento de normas con una carta de esta naturaleza, por ejemplo, para la prestación de sus servicios en temas de pantallas. Cuando en una auditoría fue detectado esta operación, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En pedimento nos envía el importador carta, indica y jura, bajo protesta de decir verdad, que la va a usar para la prestación de sus servicios porque él tiene restaurantes y entonces las va a instalar. Un año después regresa con nosotros y nos comenta que tuvo una auditoría en la que le indican que le dan por no cumplida la norma en el momento de la importación al país, porque ven que facturó en ese mismo ejercicio fiscal coincidentemente las mismas pantallas que importó en este pedimento, el cual dijo que las iba a usar en los restaurantes y por otro lado las facturó, incluso hasta coinciden los números de serie. Entonces, esos son los abusos que me refiero que pues pagamos justos por pecadores, porque la autoridad no cierra filas. Sin embargo, sí debemos pronunciarnos y levantar la mano. Ahorita que todavía está en anteproyecto, pues la iniciativa privada empuja mucho en este tipo de regulaciones que pretenden modificarnos. Celulares, también recibíamos cartas para exentar normas de calidad de celulares indicando que se iban a reacondicionar o a reempacar. Entonces, son los abusos que me refiero. La siguiente fracción, tenemos la 9 del numeral 10. Este sí aplicaría para lo que los gerentes de operaciones o de planta de pronto piden al extranjero y para ellos es una muestra. Vean lo que debemos de cumplir para poder exentar las normas, mercancía que se importe, incluso si se transporta por una empresa de mensajería, que no sea objeto de comercialización, o sea, no lo vamos a vender, no lo vamos a poner a la venta, lo queremos para la empresa, que su valor de todo el embarque no exceda de $1,000, no valor comercial, valor del embarque, es decir, consideren incrementables. Y siempre y cuando el importador no presente 2 o más pedimentos del mismo tipo de mercancía en al menos 7 días siguientes a la operación que nos ocupa. Esto, ¿cómo sucede? Si cumplen palomita en todos estos puntos, le mandan una carta a su agente aduanal bajo protesta y el agente aduanal aplica el identificador para exentarla de esta forma. Esta creo que sí cabe bien para cuando pedimos un motor que va en una máquina, una muestra de algo que se va a someter a una revisión, a un análisis en planta, cabe bien este supuesto. Me regreso, hay una acotación, hay 22 fracciones arancelarias que aunque cumplamos todos los puntos, no estamos sujetos. ¿Cuáles son esas 22? Básicamente se refiere a neumáticos, cerveza y tipos de determinados encendedores. El siguiente numeral es la fracción 10. Este sí es muy socorrido también por todos los usuarios del comercio exterior. Tenemos importaciones temporales que se refieren no nada más a la CIMEX, también tenemos importaciones temporales en artículo 106 de ley aduanera, ejemplo, una aeronave, un vehículo, o equipo que viene para cumplir un contrato de alguna reparación o algún proyecto en específico e ingresa al territorio nacional de forma temporal. Entonces, estamos en la fracción 10, en el inciso A, una importación temporal y podemos exentar. En depósito fiscal, esto siempre y cuando sean exposiciones internacionales, podemos exentar el cumplimiento. Tiendas libres de impuestos también están en el supuesto de exención y vienen en el inciso D, E y F 3 regímenes aduaneros en los cuales si importamos bajo ese esquema podemos exentar: es tránsito, elaboración y transformación y reparación en recinto fiscalizado y el propio recinto fiscalizado estratégico. Recinto fiscalizado estratégico que ha crecido, ya llevamos 21 recintos fiscalizados estratégicos no colindantes y 5 sí colindantes. ¿Colindantes con qué?
con una aduana, con un recinto fiscal. Y también depósito fiscal, pero este inciso G se confunde mucho con el numeral 6 cuando me permite importar a régimen de depósito fiscal y cumplir en depósito fiscal. Este del inciso G es depósito fiscal de la industria automotriz, entonces hay que tener cuidado en diferenciar. Y el controversial inciso H, que es mercancías de importación definitiva al amparo del PROSEC, me regreso. Importación definitiva tratándose de importadores que cuenten con un PROSEC. Este inciso ha dado como para 3 oficios de la autoridad donde vierte su criterio. El más reciente es de marzo de este año, donde nos señala que efectivamente si tú importas insumos, materia prima o activo fijo que lo vayas a utilizar en la elaboración de productos o de bienes que correspondan a tu PROSEC autorizado, puedes colocar el identificador de PROSEC en el pedimento y entonces hacer uso de esta forma de exentar el cumplimiento de normas, siendo PROSEC, porque hubo mucha controversia, porque hay empresas que tienen muy bien definida una línea de producción para el PROSEC, pero se dedican a hacer otro tipo de productos. Entonces, siempre hubo consultas. Para lo demás, pues en teoría, si nos apegamos en estricto sentido, no, si usas un software para tu otra línea de producción que no es PROSEC, en teoría no. La verdad es que la mayoría de las veces se puede adaptar siendo PROSEC, pues todo realmente lo que se importe es para el tema de que yo pueda producir ese bien final. Y otra acotación importante de los oficios de la autoridad ha sido que no precisamente tiene que estar listada en el numeral 5 de nuestro PROSEC para poderla aplicar en la exención. Ahora sí ya la avanzo, ya quería avanzar en automático. Siguiente numeral, el 11, la fracción 11, son mercancías, este también se utiliza mucho, son para proyectos, o sea, no lo queremos importar por única vez, lo vamos sobre todo las comercializadoras, queremos un producto terminado, importar del extranjero para poder comercializarlo. El primer paso es importar muestras para someterlas al laboratorio y que nos dé el organismo certificador el propio certificado. Estas normalmente dice no mayor a 3 muestras. Lo cierto es que nos debemos ir a cada norma. Cada norma nos dice la cantidad máxima de muestras que puedo importar para enviarlas al laboratorio. Tenemos que adjuntar al pedimento el contrato celebrado con el organismo certificador para que más o menos dice importada tu mercancía, se va al laboratorio y se somete a las pruebas para que te dictaminemos y entonces te emitamos un certificado. Contando con el certificado, ahora sí, importación masiva de ese producto. La fracción 12 está derogada. ¿Qué decía antes? Que eran importaciones especializadas. Hoy en día, ¿por qué lo derogaron? Esto se fue al 5TER. El 5TER del acuerdo de NOMS es el que nos dice operaciones especiales. Por ser muy caras, por ser algún producto muy novedoso, muy nuevo, o por un producto de grandes dimensiones que no lo va a poder enviar a certificar a un laboratorio o que no hay la capacidad en México para que lo estudien. Entonces, ese tipo de operaciones especiales que había en la fracción 12 se fue al 5TER. La fracción 13, tenemos el retorno de exportación temporal y definitiva. Cuando una mercancía se va al extranjero y sabemos que va a regresar, es súper importante en el pedimento hacer constancia de que al salir del país cumple la norma de calidad o de etiquetado, para que cuando retorne no tengamos que cumplirla de nuevo. Entonces es una forma de exentar, pero hay que cuidar la exportación en su momento. La fracción 14 es la que nos habla de productos a granel. En el anteproyecto, la industria privada se ha pronunciado que los productos a granel están afectados si se elimina la fracción 8, la de los incisos A, B y C que conocemos todos. Sin embargo, creo que también no todos los comentarios evidentemente son correctos,
porque los productos a granel de estas dos normas, 50 y 51, pues no se iban, muchos lo exentan con la fracción 8, hoy en día, con una carta no. Sin embargo, creo que primero tenemos que atender a la fracción 14 si entramos aquí. ¿Qué es productos a granel? Ahí debemos irnos a las definiciones de estas dos normas para identificar si nuestro producto cumple ser a granel. Siguiente fracción es la 15, que también es la tercera que propone derogar el anteproyecto. Entonces, tengámosla en el radar para irla siguiendo. No nos afecta mucho porque aquí creo que no tenemos a nadie de franja o región fronteriza, las empresas así registradas, y por supuesto tienen condiciones. Solo son 9 normas, que es mercancía que está sujeta a 9 normas que ahí se indican. Sí podrán ser sujetas de exención de NOMS y también tiene excepciones, es decir, embutidos, cereales, pastas o harinas no se podrían importar en esta modalidad exentándola. Se declara impedimento y se hace una carta bajo protesta. Esta no me tengo tanto porque, insisto, no somos de franja fronteriza. La fracción siguiente, que es la 16 y la penúltima, también la usamos. Habla de dos normas, son normas de calidad, la norma 001 y la norma 19. Las 001 son aparatos electrónicos de uso doméstico y la 19 tenemos equipos de procesamientos de datos. Entonces, si tenemos artículos sujetos a estas dos normas, pero operan a una tensión inferior o igual a 24 voltios, también podemos hacer carta bajo protesta y exentar. Solo hay que tener mucho cuidado con no contravenir el manual que venga con la propia mercancía, porque nos ha pasado que el importador nos manda carta bajo protesta, pero en el previo nos damos cuenta en el manual o en la etiqueta del producto que no trabaja a tensión inferior o igual a 24 voltios. Son realmente pocas cosas. Ahorita identifico, por ejemplo, calculadoras de bolsillo que le llaman, que trabajan a inferior a este voltaje, o algunas lámparas de mano también tenemos aquí que pueden entrar. Y la última fracción, la 17 del numeral 10, son para empresas certificadas. ¿Certificadas en qué? Las del numeral 7 de las reglas del SAT, que básicamente son empresas con certificación IVA-IEPS en cualquiera de sus modalidades A, AA o AAA, y las empresas OEA, siempre y cuando importen prototipos y muestras, las empresas certificadas, y está sujeto a no mayor de 300 piezas anuales. Se deben de cumplir el aviso ante la Dirección General de Normas y declaraciones bajo protesta de decir verdad, que también irían adjuntadas al pedimento. Si llega la autoridad a determinar que no está correcta esta forma de exentar, castiga a la empresa certificada durante 12 meses para que vuelva a poder tener acceso a esta exención. Aquí están las 17 fracciones en un repaso rápido del numeral 10. El numeral 10 es súper importante para todos los que manejamos importación y nuestros productos. Sobre todo cuesta más los que importamos y decimos, mi mercancía, mi insumo no está sujeto a la norma. Sí, pero hay que estar pendiente porque pronto ocupamos mercancías, refacciones que sí pueden estar sujetos a norma, y hay que tener en consideración y frescas todas las opciones que ofrece el numeral 10. Pues cumplimos con el estimado de 30 a 40 minutos. Y ahora sí le dejo espacio a Diana para que pueda comentarnos si es que hay dudas en chat o alguien quiere que abramos el micrófono. Sí, buen día. María Luisa nos pregunta, nosotros en la empresa tenemos PROSEC. En una ocasión teníamos que importar una computadora que se ocupaba en la línea de producción. ¿Podemos en ese caso exentarla, no? Sí, María Luisa, es correcto. La computadora, ahí hay conflicto de intereses. Tendrías que ver si esa computadora te va a servir para toda. Me dices que sí es una línea de producción, entonces no hay ni que pensar, definitivamente sí entra y puedes aplicar esta fracción
de importación de PROSEC, que es el inciso H. Sí, perfectamente podría exentar la norma a la cual esté sujeta. Que le pongan el identificador de PROSEC a tu pedimento y tú lo ocupas para la línea de producción. Entonces, sí, definitivamente es un rotundo sí. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En numeral 8, perdón, nos comenta María Fernanda. En numeral 8, ¿qué tipo de normas contiene? ¿Esas que indicaron que eran de emergencia? Bueno, comentamos que hoy en día está vacío ese numeral 8, pero recordando, por ejemplo, en 2017, una norma que estuvo de emergencia fue para aparatos que bloquearan señales, temas de espionaje del gobierno. ¿Qué otra recuerdo? Pues temas de señales satelitales también estuvo de emergencia. Las más recientes que recuerdo son de ese tipo. Hoy en día está vacío ese numeral. Listo. Por el momento no hay más preguntas. Muy bien, pues no sé si voy a poner rápidamente otra vez, compartir los correos y el celular, por si quieren tomar una captura de pantalla. A lo mejor no hay dudas, no hay más dudas ahorita, pero en el transcurso del día o de los siguientes días estamos a sus órdenes, les enviaremos la presentación. Si alguien tiene otra duda ya muy particular, insisto, en los correos o en el celular estamos a sus órdenes. Les agradecemos mucho el tiempo en este webinar. Esperamos verlos pronto.